Hoy vamos a ahorrarle un disgusto a tu familia. Bueno, a la tuya, a la mía y a la de cualquiera que ame el mar y disfrute navegando, haciendo surf, kitesurf, windsurf o simplemente dándose un chapuzón en la playa. Porque hoy vamos a hablar de cómo salir airosos o al menos aumentar nuestras posibilidades en una de las situaciones más dramáticas a las que podemos enfrentarnos en el mar. Caer al agua y quedarnos solos a la deriva en mitad del océano. Que aunque sea dramático, esto me suena a que has hecho cosas divertidas. Siempre. El drama es diversión. Por eso yo soy actor del método. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. En el episodio de hoy vamos a ver cómo enfrentarnos a una de las situaciones más peligrosas y angustiosas a las que se puede enfrentar cualquier aficionado al mar y a los deportes acuáticos. Quedarse tirado a la deriva en el agua, solo, en mitad del mar, flotando, alejado de la costa y sin ayuda a la vista. Una situación a la que podemos llegar de muchas formas, cayéndonos al mar desde un barco, por una rotura del material practicando deportes como el windsurf o el kitesurf, o muy común, arrastrados por las corrientes cuando nos vayamos cerca de la orilla. En este episodio vamos a ver cómo evitarlo, cómo actuar si nos sucede y qué elementos de seguridad podemos llevar con nosotros. Algunos improvisados, otros específicamente diseñados para este tipo de emergencia, todos pensados para aumentar nuestras posibilidades de salir airosos. Veremos tanto dispositivos que nos permiten avisar de nuestra situación como otros que nos ayudan a hacernos visibles para facilitar el rescate, porque esto último, hacernos visibles, será la clave para poder sobrevivir a una situación así. Vamos a comparar in situ varios elementos de seguridad, su funcionamiento, su rendimiento y cuáles son las mejores opciones para llevar con nosotros. Y todo esto es posible gracias a SVB, que con sus más de 30.000 referencias de artículos náuticos de más de 350 marcas nos ha permitido probar muchos de los dispositivos de seguridad que hay actualmente en el mercado. Una variedad impresionante con disponibilidad inmediata y envío a cualquier puerto del mundo. Tenéis los enlaces a todo lo que aparece en este vídeo, tanto en la descripción como en nuestra web, y por si fuera poco, si usáis el código promocional de Low Cost Sailor en vuestra compra, SVB os hará un regalo adicional con vuestro pedido. Bueno, gracias a SVB y a la ayuda y diligencia de mucha gente que ha colaborado para hacer posible todas las pruebas que hemos grabado, especialmente evitando que yo me quedase perdido a la deriva para siempre en mitad de la noche. Por ejemplo, la Autoridad Portuaria de Santander, la Capitanía Marítima, Salvamento Marítimo y los chicos de la Cruz Roja han sido engranajes fundamentales para que esto pudiera llevarse a cabo de manera segura. Ya estás tú liando gente, ¿eh? Ya te digo. Cuando caemos de un barco, rompemos nuestra embarcación o simplemente nos encontramos solos alejados de la orilla y sin posibilidad de regresar por nuestros propios medios, volvemos a mirar el mar tal y como es, inmenso, implacable y hostil. Porque el mar puede llevarnos a la deriva, puede hacernos tragar agua y ahogarnos, sobre todo si no tenemos nada a lo que agarrarnos para flotar sin esfuerzo. Pero es que también podemos morir de hipotermia, que se lo pregunten a DiCaprio en Titanic, aunque no me digáis que no cabían los dos en la tabla. Cabían esa, los ¿no? dos, O sea, cabían los dos de sobra. Bruja que Menuda bruja. Lo mejor para salir airoso de una situación como la de un hombre al agua, a la deriva en mitad del mar, es evitar que ocurra. Lo he dicho muchas veces, la prudencia debe ser nuestra guía en el mar. No desplazarse innecesariamente por la cubierta cuando la embarcación está en marcha, usar el calzado adecuado, permanecer en la bañera o incluso dentro del barco cuando las condiciones del mar son duras. Y si hay que estar fuera o moverse por la cubierta, utilizar arnés y línea de vida. Todo eso va a contribuir a que no tengamos que enfrentarnos a la situación de caer al agua y quedar a la deriva. Pero esto también se aplica a los deportes acuáticos. Navegar cerca de la costa, acompañado, controlando la meteorología, revisando bien el material, todo eso ayuda a evitar quedarnos tirados en mitad del mar, porque perder una cometa de kitesurf, por ejemplo, puede acabar con nosotros a la deriva empujados mar adentro. Y lo mismo puede pasarnos una tranquila tarde de verano remando con una tabla de paddle surf o un kayak si de repente se levanta un fuerte viento de tierra al que no podamos hacer frente. Ese viento nos puede arrastrar lejos de la costa sin que nadie lo note. Incluso un chapuzón en la playa puede volverse peligroso si ignoramos las señales de advertencia, las explícitas, las banderas en la playa vigiladas, como las señales que nos da el propio mar. Las corrientes se manifiestan claramente en las rompientes de las olas. Una aparente zona de calma entre rompientes puede parecer segura, pero en realidad indica que hay una corriente de retorno que puede arrastrarnos rápidamente mar adentro. Hoy en día los partes meteorológicos y los avisos a la navegación están disponibles en todas partes y son muy fiables. Ignorarlos puede ponernos en una situación comprometida. Como dice el refrán marinero, mejor en tierra deseando estar en el mar que en el mar deseando estar en tierra. Y mucho mejor con mala mar al bar. Con mala mar al bar, por supuesto.
Sea como sea, por imprudencia, ignorancia o simplemente mala suerte, podemos acabar en mitad del mar a la deriva y sin los medios para regresar a la costa. En este caso, nuestra supervivencia va a depender casi por completo de ganar tiempo suficiente para que alguien nos localiza y venga a rescatarnos. Sobrevivir en esta situación será una lucha contra el tiempo y nos vamos a enfrentar a 3 enemigos fundamentales. El primero, el ahogamiento, es el que puede acabar con nuestras vidas más rápidamente. Agarrarnos a cualquier cosa que flote y mantenernos con ella es lo primero. Una tabla de surf, una cometa, una tabla de pádel. No te separes de ella, incluso aunque sientas que el viento te está arrastrando mar adentro. Lo primero es mantenernos a flote. Si estábamos en una embarcación y caemos al agua, o si practicamos deportes acuáticos, el chaleco salvavidas es el elemento de seguridad más importante. Nos mantendrá a flote incluso si quedamos inconscientes. Debe ser para nosotros como el cinturón de seguridad en el coche. En el caso del barco, los chalecos autoinflables no dan calor, apenas estorban y hay muchas opciones adaptadas a cada uno. Y si no me creéis, pues echarle un vistazo al catálogo de SVB. Porque si no tenemos ningún elemento de flotación, nuestra única defensa contra el ahogamiento será mantener la calma y conservar energía. Si el agua está a buena temperatura, quitarnos la ropa que absorba agua puede ayudarnos a flotar con menos esfuerzo. El agotamiento es nuestro mayor enemigo en estas circunstancias. Hacer la plancha, no intentar nadar contra corriente, puede salvarnos la vida. La hipotermia. Aunque tengamos garantizada la flotabilidad con un chaleco o una tabla, la hipotermia es un enemigo silencioso. La temperatura del agua determina nuestro tiempo de supervivencia. En aguas muy frías, por debajo de 2 grados, menos de 45 minutos. Entre 10 y 15 grados, menos de 6 horas. Solo por encima de los 20 grados se considera que el tiempo de supervivencia es indefinido. Aún así, conservar el calor es fundamental. Si tenemos buena flotabilidad, mejor mantener la ropa puesta, incluso mojada, usar neoprenos en deportes acuáticos y trajes de supervivencia en navegaciones oceánicas en aguas frías puede marcar la diferencia. Si estamos solos, lo mejor es adoptar una posición fetal, minimizando la superficie del cuerpo que pierde calor, y si estamos en el agua a la deriva con más gente, pues a piñarse, a abrazarse todos, ahí, a darse calor. La deshidratación. Incluso si el agua está caliente y llevamos chaleco, nuestro tiempo no es infinito. La deshidratación puede matarnos en menos de 3 días y estar sumergidos en agua salada no ayuda precisamente. No debemos beber agua de mar, beberla solo acelera la deshidratación. En resumen, mantener la calma, aferrarse a un objeto de flotación, adoptar una postura fetal, conservar tu energía y sobre todo tus esperanzas, porque alguien irá a buscarte. Bueno, alguien irá a buscaros siempre que sepa que os ha pasado algo. Siempre que vayamos a practicar deporte o a navegar, hay que dejar avisado a alguien dónde vamos, qué vamos a hacer y a qué hora tenemos previsto regresar. Y siempre que se pueda, mejor ir acompañados. Tener más gente cerca puede suponer la diferencia entre sobrevivir o no. Y no es una exageración, en un barco en movimiento, incluso de día nos pueden perder de vista en segundos. Y de noche ni hablamos. A pocos metros en la oscuridad puede que nadie nos vea ya. En la mayoría de plotters náuticos existe un botón llamado MOV, Man Overboard, hombre al agua, que permite marcar de inmediato la posición donde alguien ha caído, pero eso solo sirve si alguien se da cuenta. Si no hay nadie mirando o no hay dispositivos de hombre al agua ni alarmas automáticas, podemos estar perdidos. En uno de nuestros vídeos os enseñamos a fabricar un sistema casero de alarma tanto para avisar al resto de la tripulación si nos caemos, como para detener el barco automáticamente si navegamos en solitario. Pero, ¿y si nadie se da cuenta? ¿Y si pasa demasiado tiempo antes de que alguien note nuestra ausencia? En ese caso, tendremos que ser nosotros mismos quienes pidamos ayuda. Hoy existen dispositivos como los PLB, Personal Locator Beacon o los IceMOV que pueden encontrar en el catálogo de SVB y que permiten avisar directamente a salvamento marítimo o a barcos cercanos prácticamente en cualquier situación. Pero es que algo tan simple como un teléfono móvil viejo metido en una funda estanca puede marcar la diferencia. Mientras tenga batería y esté cerca de la costa, hasta unas 6 millas más o menos, podrás llamar al 112 sin necesidad de tarjeta SIM, ni contrato, ni nada, y saliendo por cualquiera de las redes. Eso es importante, la llamada al 112 funciona con cualquier operador disponible de cualquier red y con cualquier teléfono. Lo ideal es llevarlo guardado en el chaleco, apagado y olvidarnos de él, solo hay que acordarse de cargarlo pues un par de veces al año y ya está. Os lo voy a decir sin miramientos, no es fácil que os encuentren, incluso aunque sepan que os ha pasado algo y que estáis a la deriva en el mar. Buscar una persona sola en el agua es uno de los retos más difíciles a los que se enfrentan los servicios de salvamento. Y por eso ahora vamos a ver distintos dispositivos y técnicas que podemos usar para ser localizados más fácilmente, tanto de día como de noche, cuando estamos flotando solos en mitad del mar, porque lo importante no es solo flotar, lo importante es que te vean.
De día, en medio del mar, vamos a ser un simple puntito en la inmensidad del azul. Si encima hay mar revuelta, oleaje o mala visibilidad, puede que ni siquiera eso. Por eso, ante la presencia de cualquier embarcación o aeronave, deberíamos intentar por todos los medios hacernos visibles. Y esto a veces es tan simple como aumentar la superficie del mar que cubrimos. Si hemos salido de un barco hundiéndose, si llevábamos una tabla de kitesurf, paddle surf o windsurf, ya hemos dicho que es fundamental no separarnos de ella. No solo porque nos proporcionan flotabilidad y seguridad, sino porque también nos hacen mucho más visibles. Una persona sola en el agua apenas se ve, pero un barco semisumergido, una cometa, restos de naufragio, todo eso multiplica nuestras posibilidades de ser detectados. Incluso un simple chubasquero o camiseta que nos quitemos y extendamos sobre el agua aumenta el área visible desde el aire. Y por supuesto, existen dispositivos específicos pensados para mejorar la visibilidad durante el día. Un bote de humo, por ejemplo, es muy eficaz, pero difícil de llevar encima en un chaleco salvavidas. Un espejo de señales compacto, fácil de usar y que puedes integrar en el bolsillo del chaleco. Muy útil si hay sol. Ahora bien, investigando el tema, encontré en el catálogo de SVB un dispositivo que me llamó mucho la atención y que me parece ideal para llevar integrado en el chaleco. Un bote de tinte que tiñe hasta 100 metros cuadrados de agua a tu alrededor. Es pequeño, ligero y puedes activarlo en cuanto veas un helicóptero o un avión cerca para crear a tu alrededor una gran mancha de color llamativo. En aguas tranquilas puede durar entre 30 y 60 minutos flotando y desde el aire es igual o incluso más visible que un bote de humo, pero mucho más práctico de transportar. En resumen, te convierte en un objeto más grande, mucho más llamativo y que puede marcar la diferencia entre que te vean o pasen de largo. Cuando llega la noche la situación se vuelve mucho más dramática. En la oscuridad una persona en el agua puede desaparecer de la vista humana a tan solo 10 metros de distancia. Cámaras térmicas o de visión infrarroja pueden ayudar algo más, como ya mostramos en nuestro episodio sobre cámaras térmicas, pero no hacen magia. Por mucho contraste térmico que haya, cuando te alejas no eres más que unos pocos píxeles en la pantalla. Nuestro objetivo es ser visibles y para eso lo ideal son señales luminosas, ya sean de emergencia o incluso de fortuna si no tenemos otra cosa. Y ahí es cuando nos decidimos a hacer una prueba práctica y realista comparando algunas de las señales más comunes y otras más improvisadas pero igualmente válidas. ¿Te voy a tirar al agua por la noche? Sí, bueno, me tiro yo solo. Probamos 8 sistemas de iluminación de emergencia, luz química fluorescente, linterna de un teléfono móvil, puntero láser verde, luz obligatoria del chaleco salvavidas, luz de señalización omnidireccional como la que llevan los aros salvavidas, bengala de pólvora tradicional, lo más divertido sin duda, y bengala electrónica. Bueno, y para rematar, ya tiramos la casa por la ventana y también probamos cohete con bengala y paracaídas. El escenario para todas estas pruebas, la bahía de Santander. Queríamos simular la situación realista de una persona a la deriva con un chaleco salvavidas como único equipo de flotación. Colocamos cámaras a distintas distancias para comprobar la visibilidad. A 4 metros, a 200 metros, a 400 metros, a 1,5 kilómetros, a 2 kilómetros y además a 60 metros de altura y finalmente colocamos una a 5 kilómetros de distancia. Y sí, no lo dudéis, el voluntario fui yo mismo. Eso sí, avisamos a todas las autoridades pertinentes que se mostraron muy colaborativas y contamos con el apoyo de Salvamento Marítimo y la Cruz Roja preparados para rescatarme al final de la prueba o si algo salía mal. La luz química fluorescente, como se esperaba, fue bastante decepcionante. Es útil para verse a uno mismo y manejar otros dispositivos, aunque es visible en los primeros 200 metros, más allá es casi imposible de detectar, especialmente por las cámaras. Eso sí, es barata, simple y con 12 horas de autonomía. La linterna del teléfono móvil, pues sorprendente, perfectamente visible a 400 metros y en oscuridad total podría ser vista incluso a mayor distancia. A 1,5 kilómetros todavía se distingue, aunque es difícil diferenciarla de otras luces de fondo, pero recordemos, llevar un teléfono móvil en una funda estanca es algo que todos podemos hacer y en este caso sirve también como señal de emergencia. El puntero láser verde sinceramente me decepcionó. Me habían contado que había salvado vidas en lugares como Ibiza, pero en condiciones de aire seco y sin niebla apenas se veía. Solo era visible a 400 metros cuando apuntas directamente a la cámara. En otras condiciones, como con niebla o humedad, puede marcar claramente la posición como una flecha, pero aquí no fue el caso. La luz obligatoria del chaleco sí que rindió bien, visible y fácilmente distinguible hasta 1,5 kilómetros, sobre todo gracias a su parpadeo rápido, aunque el color blanco se confunde un poco con otras luces de fondo. Aún así, en completa oscuridad destaca. Una luz sencilla que puede marcar la diferencia incluso para que te encuentren desde tu propio barco. La luz del aro salvavidas, pues muy similar, aunque más tenue, pero con un alcance comparable. Pero la gran estrella de la noche fue sin duda la bengala de pólvora de mano.
Dios. Visible incluso a 5 kilómetros con más de 15.000 candelas de intensidad, fue la que más claramente se vio en todas las cámaras. No solo sirve para que te encuentren, sino también para dejar claro que necesitas ayuda urgente, al ser una señal internacional de socorro reconocida. Eso sí, solo dura alrededor de 1 minuto. Hay que usarla cuando estás seguro de que alguien puede verte, y aunque es algo grande, puede llevarse en el chaleco en situaciones de riesgo real. Bueno, de hecho, cuando la encendimos, varios barcos comenzaron a dirigirse hacia mí creyendo que necesitábamos ayuda de verdad. La bengala electrónica fue otra grata sorpresa. No se vio desde los 5 kilómetros, fundamentalmente porque una duna bloqueaba la línea de visión, pero en todas las demás distancias su parpadeo era perfectamente visible. Según el fabricante, en condiciones ideales se ve hasta 7 millas náuticas. Y, os lo digo, yo me lo creo. ¿Su mayor ventaja? Pues a diferencia de la bengala de pólvora, esta dura hasta 6 horas encendida. O sea, puedes encenderla sin saber si está alguien allí buscándote todavía o no. Y te da una gran ventana de oportunidad para ser localizado. Y por último, el cohete con bengala y paracaídas. Impresionante. Se eleva, se despliega y durante 30 segundos ofrece una iluminación potentísima desde el aire, visible de todos lados y lo suficientemente brillante como para iluminar incluso el agua y a la persona que está allí. Su limitación es la misma que la bengala de mano, solo dura unos 30 segundos y no es algo práctico de llevar en el chaleco porque es bastante grande. Está más pensado para balsas salvavidas o para señalizar desde un barco, pero verse se ve y mucho. Así que ya sabéis, hacerse visible por la noche no es fácil pero tampoco imposible. Con los dispositivos adecuados o incluso soluciones improvisadas podemos marcar la diferencia entre que nos encuentren o no. Todos estos medios para hacernos visibles están muy bien, pero he de confesar una cosa. Yo me presté a este experimento solo porque llevaba conmigo un dispositivo adicional en el que confiaba muchísimo más. Se trata de un pequeño dispositivo IceMoth diseñado específicamente para situaciones de hombre al agua. En mi caso utilicé el Ocean Signal Rescue Me Moth 2, que transmite tu posición por ice hasta unas 5 millas náuticas a todos los barcos que tengas un receptor ice a bordo. Pero lo interesante es que también envía un aviso por DSC, es decir, por la radio digital de nuestros barcos, alertando de un hombre al agua con su posición exacta. ¿Qué significa esto? Que mientras nadie confirme que ha recibido el aviso, cada 10 minutos el dispositivo va a seguir emitiendo por DSC. Y además 8 veces por minuto transmitirá por ice tu ubicación con una señal clara de hombre al agua. Esto mientras no lo desactives. Todo esto lo puede hacer durante 24 horas seguidas gracias a su batería integrada. Lo activé al final de las pruebas cuando llegó el momento de que vinieran a rescatarme y vaya si funcionó. En todas las radios saltó la alarma con una sirena potente esperando a que alguien confirmase la recepción. En los equipos ice la señal apareció inmediatamente en pantalla con una marca destacada indicando mi posición exacta. En mi caso, en OpenCPN apareció con claridad en el plotter y la señal llamó tanto la atención que poco después me localizaron y pude ser rescatado. Lo mejor de todo es que este tipo de dispositivos pueden integrarse en el chaleco salvavidas de forma que se activa automáticamente al inflarse. De hecho, ahora mi chaleco lleva siempre instalado el IceMoth y una luz de emergencia de las que hemos enseñado. Este modelo en concreto es tope de gama dentro de su categoría, combina ICE y DSC y tiene rendimiento excelente. También cuesta pues como 450 €. Pero en SVB mismo hay opciones más económicas que ofrecen buena cobertura solo para ICE, por ejemplo. En cualquier caso, viendo que el tiempo de supervivencia en el agua es limitado, para mí los sistemas basados en ICE son los más eficientes porque son extremadamente pequeños, pueden ser recibidos por salvamento marítimo incluso lejos de la costa y alcanzan también a los barcos cercanos, que son los que realmente tienen más posibilidad de ayudarte a tiempo. Y la legalidad de todo esto que os hemos contado, que muchas veces os preocupa, aunque los dispositivos como los IceMoth, los PLBs o las bengalas electrónicas aún no están incluidos como sustitutos oficiales del material de seguridad homologado, sí están permitidos como elementos adicionales. Y lo más importante es lo que dice el propio convenio SOLAS de seguridad en la mar. Ninguna disposición de este capítulo impedirá el uso por cualquier buque, embarcación de supervivencia o persona en peligro de cualquier medio a su disposición para atraer la atención, dar a conocer su posición y obtener ayuda. Así que todo lo que ayude cuenta. Y si algún día te ves en una situación así, vas a querer contar con todos los medios posibles para que te puedan encontrar a tiempo. La verdad es que estoy muy contento con este episodio. Creo que hemos hablado de cosas fundamentales que es muy importante conocer alrededor de la seguridad. Además, máxime con los trágicos sucesos que hemos tenido aquí en Santander hace poco alrededor de hombre al agua que no han llegado ni a encontrar todavía. Yo creo que es muy importante conocer cómo funcionan las diferentes medidas de seguridad, qué podemos llevar y qué podemos esperar, porque en los navegantes de recreo nos pasa que conocemos la teoría, pero la mayoría jamás ha encendido una bengala, jamás ha tirado un cohete,
jamás ha utilizado esos medios de seguridad, que es importante conocer cómo funcionan y qué puedes esperar de ellos. Yo estoy muy contento, además a mí me encanta jugar con estas cosas y encima, gracias a Capitanía de Santander y a la Autoridad Portuaria, a Salvamento Marítimo, a la Cruz Roja, bueno, y a todos los colegas que he liado para hacer este episodio, pues he podido jugar un poco más con los cohetes, con las bengalas y llegar a un resultado que por lo menos ilustra qué es lo que puedes esperar de ello. Yo que estaba en el barco, tengo que decir que no se ve, o sea, no se ve de noche nada. No se ve nada, es increíble. Se apagaban las luces y no se ve nada. De noche, nada de nada. Muchas gracias por vuestra atención, navegantes. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Si es así, por favor, dadnos un like, suscribiros al canal, tenéis la campanita para recibir notificaciones, tenéis todos los enlaces a todo el material que SVB nos ha cedido, tanto en la descripción del vídeo como en nuestra web www.thelowcostsailor.com. Estamos muy agradecidos pues a toda esta gente que nos ayuda a producir estos vídeos y especialmente a nuestros Patreons que aparecerán por aquí y que desinteresadamente están apoyando mes a mes para que nosotros podamos seguir haciendo vídeos como este y llegando a vosotros. Muchas gracias de verdad. Nos vemos en un par de semanas en un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. Bueno, ¿y el agua cómo estaba? Estaba buenísima. La verdad es que a las 1000 de la noche. Me había quedado. Sí, bueno, hice trampas como siempre. O sea, yo iba con camiseta pero con un neopreno debajo. Todo lo que estaba sumergido debajo del agua estaba bien abrigado. Ay, pájaro.